están ustedes? Muy bienvenidos. Partimos Pauta Propia, el espacio donde buscamos darle sentido a los temas que importan siempre. Nos juntamos aquí a las 6 de la tarde en el 100.5. Compartimos datos, contexto y también buenas conversaciones. Hoy día vamos a comenzar hablando de varias cosas que están marcando nuestra pauta y también la pauta global. El caso Procultura, uno de los grandes golpes al gobierno del presidente Boric. La candidatura ahora sí oficial de Michelle Bachelet a Naciones Unidas y la estrategia detrás de las giras de José Antonio Kast como presidente electo. Y desde Estados Unidos, varias cosas. Mónica Stipicic con los últimos capítulos del escabroso guión del caso de Jeffrey Epstein y también con las razones por las cuales Bad Bunny ha sido el indiscutible ganador de la noche en los Grammys. Es una estrella incómoda y vamos a revisar por qué. Y en la mesa de todos, hoy día, en nuestra serie de entrevistas con ministros salientes del gobierno, nos va a acompañar el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Aquí comienza Pauta Propia. Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic, en Radio Pauta 100.5. El caso Procultura ya no es solo un nuevo capítulo del llamado caso Convenios, con la formalización de 5 imputados, órdenes de detención y la cifra de 1.683 millones de pesos en el centro de la investigación. El foco se desplazó desde una fundación a la relación entre el dinero público, la confianza política y el control del Estado. Procultura nació como una ONG dedicada a proyectos culturales, patrimoniales y sociales. Por años operó con bajo perfil, ejecutando iniciativas financiadas por el Estado. El problema, según la Fiscalía, no fue solo el monto de los recursos transferidos, sino la manera en que se asignaron, para qué se usaron y bajo qué criterio. Parte relevante de los fondos destinados a programas de prevención del suicidio y la salud mental habrían terminado en fondos mutuos, una figura incompatible con el uso específico de los recursos fiscales. En el centro del caso aparece Alberto Larraín, psiquiatra, fundador de Procultura y rostro conocido durante el estallido social y la pandemia. Larraín no era un actor marginal, fue asesor en temas de salud mental, participó en debates públicos y mantuvo vínculos fluidos con sectores del oficialismo. Su figura combinaba expertise técnica, sensibilidad social y llegada política. Justamente por eso su caída resuena todavía más fuerte. Por meses Larraín desapareció del espacio público, sin entrevistas, sin columnas, sin redes. Ese silencio no fue casual. Coincidió con el avance de las investigaciones, el levantamiento de antecedentes financieros y la consolidación de una tesis penal que hoy lo tiene formalizado por fraude al fisco y una solicitud de prisión preventiva. El paso desde referente técnico a imputado marca un quiebre abrupto. Pero el caso no se agota en Procultura ni en su fundador. La Fiscalía sostiene que autoridades del gobierno regional metropolitano habrían facilitado convenios millonarios sin exigir experiencia ni capacidades suficientes para ejecutarlo. Eso instala directamente el rol del gobernador Claudio Rego, no como imputado, pero sí como una figura políticamente expuesta. La pregunta no es solo penal ahora, es de responsabilidad política y también administrativa. ¿Por qué esto fue un golpe tan duro para el gobierno de Boric? Porque toca una fibra central de su relato. El actual oficialismo llegó al poder prometiendo superioridad ética, transparencia y una forma distinta de relacionarse con el Estado. El caso Procultura tensiona ese discurso desde adentro, no por corrupción clásica, sino por algo más incómodo: confianza mal administrada, redes informales y ausencia de control efectivo. Además, la causa se da en un contexto donde el gobierno ya venía debilitado por otros casos similares. Procultura no aparece como una excepción, sino como un patrón. Transferencias directas, fundaciones cercanas al mundo político, escasa fiscalización y una lógica de buena fe que hoy se revela insuficiente. Lo que viene ahora es clave. La Fiscalía busca prisión preventiva para Larraín y otros imputados. Las defensas alegan desproporción y error administrativo. El tribunal tiene que resolver, pero el daño político ya está hecho. Procultura se convirtió en un símbolo no del robo directo, sino del Estado que confunde afinidad con idoneidad. En Pauta Propia buscamos respuestas fuera de la caja. Estás en Pauta 100.5. En las últimas horas volvió a reactivarse el caso Epstein, no por un nuevo delito ni por una revelación puntual, sino por la desclasificación masiva de millones de documentos. El impacto ya no es solo en Estados Unidos, la onda expansiva cruza Europa e incluso hay menciones sin mucho fundamento a figuras chilenas. Desde Estados Unidos, Mónica Stipicic nos cuenta los detalles de este nuevo capítulo de una larga historia. En un comienzo, el caso de Jeffrey Epstein fue tratado como una historia cerrada, un depredador sexual poderoso, una red de encubrimientos.
una muerte en prisión y una élite que con mayor o menor torpeza logró salir adelante. Pero la nueva desclasificación de casi 3 millones de documentos cambió el eje. No reescribe el crimen, pero expone la arquitectura del poder que lo rodeó y lo sostuvo, incluso después de que Epstein ya había sido condenado en 2008. Lo que emerge no es una revelación puntual, sino un patrón. Correos, fotos, pagos y gestiones muestran que Epstein no fue una anomalía tóxica, sino un nodo funcional, alguien que conectaba dinero, influencia, prestigio y mujeres jóvenes. El problema no es solo quienes aparecen, sino cuánto tiempo permanecieron cerca cuando ya no había excusas. En Reino Unido, el golpe más visible vuelve a recaer sobre Andrew Mountbatten Windsor. Las nuevas fotografías difundidas reactivaron un escándalo que la monarquía intentó encapsular durante años. Pero el contexto político cambió. El primer ministro, Keir Starmer, endureció su postura y pidió que quienes tengan información declaren ante el Congreso de Estados Unidos, señalando que no existe un enfoque centrado en las víctimas sin cooperación activa. Para Andrés el escenario es crítico. Ya perdió títulos, residencia y respaldo institucional. Pero ahora enfrenta algo más profundo, la posibilidad real de quedar fijado como un caso emblemático de impunidad aristocrática. Peor aún, los archivos incluyen intercambios posteriores a la fecha en que aseguró haber cortado todo vínculo con Epstein. Su defensa ya no es solo ética, es temporal, y empieza a resquebrajarse. El temblor, sin embargo, no se queda en Estados Unidos ni en el Reino Unido. En Eslovaquia, la aparición de mensajes vinculados a Epstein terminó con la renuncia del asesor de seguridad nacional, luego de que esos intercambios se volvieran políticamente insostenibles, aún sin probar delitos. En Noruega, el impacto fue distinto, pero igual de revelador. Se abrió un debate parlamentario mediático sobre cómo Epstein circuló por redes financieras y académicas europeas después de su condena, sin consecuencias visibles. La onda expansiva alcanza también al mundo tecnológico y financiero. Elon Musk aparece en correos que muestran entusiasmo por visitar la isla de Epstein, pese a haberlo negado durante años. No hay delito probado, pero sí familiaridad explícita. Peter Thiel, cofundador de PayPal y figura central de Silicon Valley político, queda expuesto por $40 millones recibidos por un fondo cofundado por él y por años de contacto posterior a 2008. Y Leon Black, fundador de Apollo Global Management, reaparece con pagos por $170 millones y transferencias adicionales a mujeres del entorno Epstein, etiquetadas como regalos. ¿Y Donald Trump? Aquí el riesgo es menos judicial que narrativo. El Departamento de Justicia afirmó este fin de semana que no encontró información creíble que justificara reabrir una investigación penal en su contra, pese a que los archivos contienen más de 5.000 referencias a su nombre, su entorno y Mar-a-Lago. La estrategia parece clara: cerrar el flanco legal, presentar los archivos como material viejo y dispersar la atención como una agenda dominada por migración, seguridad y confrontación política para evitar una discusión estructural sobre poder e impunidad. Pero el giro más delicado de esta desclasificación no tiene que ver con los poderosos, sino con las víctimas. Un análisis periodístico detectó que decenas de nombres de víctimas, incluidas personas que eran menores de edad al momento de los abusos, quedaron expuestos sin redacción, en violencia directa de las obligaciones legales del Departamento de Justicia. Algunos nombres aparecen más de 100 veces, junto con direcciones y datos personales que las hacen fácilmente identificables. Abogados de las víctimas denunciaron que el Estado falló en una revisión básica y que ahora son las propias sobrevivientes quienes deben rastrear millones de archivos para pedir correcciones, en un proceso que muchas veces describen como retraumatizante. El episodio abre una paradoja brutal. En nombre de la transparencia, el Estado terminó exponiendo a quienes debía proteger. Mientras los nombres de los poderosos se debaten en clave política o reputacional, los de las víctimas circulan sin resguardo, alimentando acoso, viralización y daño adicional. La onda expansiva llega también a Chile. En los últimos días circularon menciones a Andrés Velasco, exministro de Hacienda, y al empresario Andrónico Luksic, luego de que sus nombres aparecieran en correos electrónicos de Epstein como sujetos de interés. Sin embargo, los propios documentos no acreditan vínculo personal, financiero ni conductas impropias de ningún tipo. Se trata simplemente de consultas circunstanciales por referencias profesionales, sin contacto posterior ni relación alguna. El episodio ilustra bien el defecto de filtraciones de esta magnitud. Nombres mencionados de manera tangencial pueden convertirse en titulares, aun cuando no haya hechos, acciones ni responsabilidades asociadas. Ese es quizás el dato más revelador de esta desclasificación. Epstein no fue solo un criminal, fue un sistema de relaciones. Y cuando ese sistema queda expuesto, no solo caen culpables o se erosionan reputaciones,
queda al descubierto un ecosistema que protegió al poder mucho mejor de lo que protegió a las víctimas. La pregunta ya no es quién sabe a qué, sino por qué tanto siguieron ahí cuando ya no había excusas. Seguimos en Pauta Propia, con los datos y el contexto de los temas que nos importan. Pauta 100.5. La candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas dejó de ser un ejercicio especulativo para entrar de lleno a la política dura. Este lunes, desde La Moneda, el presidente Gabriel Boric oficializó su inscripción acompañado por Brasil y México. No fue una postal diplomática, fue una señal estratégica. En una elección cerrada, opaca y altamente jerárquica, llegar con dos gigantes regionales alineados desde el primer día cambia al menos el punto de partida. Conviene decirlo sin rodeos, no es esta una elección abierta. La Secretaría General no se decide en la Asamblea General ni por popularidad internacional tampoco. Se decide primero y decisivamente en el Consejo de Seguridad. Ahí 15 países votan en rondas informales, los straw polls, donde lo crucial no son cuántos apoyos suman, sino si aparece un veto. Uno solo, de cualquiera de los 5 permanentes y la candidatura muere. La Asamblea General después solamente ratifica lo que ya quedó resuelto. Y en ese tablero estrecho, el respaldo de Brasil y México vale más de lo que parece. Son los países más poblados, con mayor peso diplomático y redes más densas del continente. Además, México hizo una renuncia explícita. Pudo haber impulsado a su candidata natural, Alicia Bárcena, figura con larga trayectoria en el sistema de Naciones Unidas, y decidió no hacerlo. Ese gesto, poco habitual en una región fragmentada, sugiere coordinación real y voluntad de ordenar una sola carta latinoamericana, algo que históricamente ha sido una gran debilidad del bloque. Bachelet llega además con una ventaja silenciosa, pero que puede ser clave. No genera vetos automáticos, no despierta rechazo frontal en Washington, no es leída como una amenaza ideológica por Pekín y no carga con conflictos recientes con Moscú. En una ONU exhausta, más preocupada de destrabar que de innovar, esa neutralidad activa es un activo mayor. Sus competidores lo confirman por contraste. Rebecca Greenspan es respetada y técnicamente sólida, pero enfrenta un techo político claro. Centroamérica ya está sobrerepresentada y en momentos de crisis global, el Consejo de Seguridad tiende a privilegiar ex jefes de Estado antes que falta funcionaria. Rafael Grossi, con peso técnico desde el Organismo Internacional de Energía Atómica, arrastra fricciones sensibles. Rusia, Irán, parte del sur global, que lo vuelven vulnerable en una carrera donde basta un veto para quedar fuera. Todo esto ocurre además en un minuto complejo para la multilateralidad. La ONU llega golpeada por guerras que no logra detener, por un Consejo de Seguridad paralizado y por una erosión de legitimidad que cruza a casi todas las instituciones globales. Bachelet no esquiva ese diagnóstico, lo incorpora. Su relato apunta a construir confianza, reinstalar los derechos humanos como piso común y reactivar también la cooperación en un mundo fragmentado. No promete refundaciones épicas, sino contención y credibilidad justo cuando el sistema parece funcionar por inercia. Para Chile el significado es doble. En lo inmediato es proyección internacional en la Liga Mayor, con apoyos que trascienden al gobierno de turno. Más a largo plazo es una apuesta de reinstalar a Chile como un actor confiable en gobernanza global. Todo lo importante se juega antes de octubre. Después de eso, lo que queda es trámite. Por eso los próximos meses, marzo o agosto, son el verdadero campo de batalla, aunque casi nadie lo vea. Reuniones privadas, señales cruzadas, apoyos que se miden más por silencios que por comunicados. Aquí no gana quien más habla, sino quien sobrevive a los vetos. Y en esa carrera corta, opaca y estratégica, llegar con Brasil y México al lado no garantiza el triunfo, pero sí algo crucial: entrar a la sala con opciones reales. En Pauta Propia buscamos respuestas fuera de la caja. Estás en Pauta 100.5. Escuchábamos a Elton John con And The One para hablar ahora de otro músico distinto, más allá del reggaetón, más allá de ser el artista más escuchado en Spotify, más allá de los premios. Hay algo bastante de Bad Bunny que incomoda al poder en Estados Unidos. Desde Washington, Mónica Stipicic nos explica por qué. Hace no tanto, Bad Bunny era presentado como el reggaetonero del momento. Hoy, después de los Grammy y a solo días de convertirse en el primer artista en protagonizar un show del Super Bowl completamente en español, es otra cosa. Un actor central de la cultura estadounidense contemporánea. No solo por su música, sino por lo que simboliza. La ceremonia del domingo, inusualmente tranquila, sin Taylor Swift, Beyoncé ni Adele disputando el centro del relato, terminó teniendo un protagonista indiscutido.
Bad Bunny no solo competía por los principales premios, los ganó. Se llevó el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana y más tarde el Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos. Y su historia. Nunca antes el máximo galardón de la industria había recaído en un disco cantado íntegramente en español. No fue un gesto de corrección política ni una concesión multicultural. Fue una confirmación de poder cultural real. El momento que selló la noche no fue un discurso, sino un silencio. Cuando se anunció su nombre como ganador del Álbum del Año, Bad Bunny se cubrió el rostro con la mano y permaneció inmóvil durante largos segundos, mientras el público se levantaba en una ovación cerrada. No hubo pose ni grandilocuencia, solo la magnitud del momento cayendo encima. Al subir al escenario, lo primero que alcanzó a decir fue una sola palabra: Puerto Rico. El triunfo era personal, pero también colectivo. Cuando habló, lo hizo sin rodeos. Al recibir el premio al Mejor Álbum de Música Urbana, lanzó una declaración de 2 palabras que atravesó toda la ceremonia: fuera ICE. Y luego fue más explícito: no somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos y somos estadounidenses. En un contexto de redadas migratorias y retórica dura contra los latinos, su mensaje no fue abstracto, fue directo, político y profundamente emocional. Lo único más poderoso que el odio es el amor, dijo. No llamó a confrontar desde el rencor, sino desde la dignidad. Ese posicionamiento no surge de la nada. Durante el último año, Bad Bunny evitó girar por Estados Unidos por temor a exponer a su público a operativos migratorios, optando en cambio por una residencia extendida en Puerto Rico. Y tras ser anunciado como artista del medio tiempo del Super Bowl, pasó de ser una celebridad incómoda a algo más explícito. Donald Trump lo señaló directamente, calificó su elección como absolutamente ridícula y declaró que no asistiría al partido. No fue solo una crítica artística, fue una identificación de un enemigo cultural. El recorrido hasta aquí explica por qué. Bad Bunny partió desde el reggaetón, pero nunca aceptó quedarse ahí. Amplió registros, trap, salsa, bolero, electrónica y sobre todo construyó una narrativa propia. Debí Tirar Más Fotos no es un disco pensado para agradar al mercado anglo. Es un álbum que mira hacia la isla, la memoria y la pérdida, y aún así domina streaming, rankings y conversación global. Estados Unidos lo consume masivamente, sin que él renuncie a su lengua ni a su identidad. Ahí está la clave de su impacto. Bad Bunny tiene a Estados Unidos a sus pies sin hablar inglés, sin pedir permiso y sin adaptarse al molde clásico del pop latino exportable. En un país construido sobre la idea de asimilación cultural, su éxito es una anomalía que ya no puede ignorarse. Por eso, estos Grammy importaron más de lo habitual. No solo se jugaba quién ganaba premios, sino qué tipo de cultura estaba dispuesta a consagrar la industria estadounidense. Y por eso, el Super Bowl será algo más que un espectáculo. Será una postal del país que ya existe, aunque parte del poder político se resista a aceptarlo. Bad Bunny logró algo excepcional. Reordenó el centro del escenario sin traducirse, sin moderarse y sin pedir autorización. Y en el proceso dejó claro por qué hoy no es solo una estrella global, sino una figura profundamente incómoda para Estados Unidos y especialmente para Donald Trump. Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic, en Radio Pauta 100.5. Mientras en Chile se acumulan urgencias, incendios, reconstrucción, presión partidaria por cargos y equilibrios internos, el presidente electo José Antonio Kast vuelve a hacer una apuesta que ya se transformó en un sello de su periodo de transición: mirar hacia afuera. Este lunes inicia nueva gira internacional, ahora por Europa, que se suma a un recorrido intenso que partió en Sudamérica, siguió por Centroamérica y culmina, al menos por ahora, en Bruselas, Budapest y en Roma. El viaje no parte, sin embargo, en el aeropuerto. A primera hora Kast se trasladó a Viña del Mar, junto al futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, para visitar a las víctimas de los incendios. El gesto no fue casual, combina presencia territorial con crítica política directa a la gestión de reconstrucción del gobierno saliente. Es en los hechos una señal de que la contingencia dura no se abandona, pero sí se administra en ventanas breves antes de volver a la agenda internacional. Y desde ahí, el mandatario electo despega rumbo a Europa acompañado de su círculo más estrecho: su esposa Pia Adriasola, su jefa de gabinete Catalina Ugarte y su asesor Cristian Valenzuela. En Bruselas, Kast va a participar en un foro en el Parlamento Europeo y se va a reunir con bancadas conservadoras y soberanistas. Luego viaja a Budapest para un encuentro con Víctor Orbán y cierra en Roma con una cita junto a Giorgia Meloni.
La secuencia no tiene nada de improvisado. Desde el día 1, tras su triunfo, Kast ha construido una cartografía muy específica de aliados y referentes. Primero Sudamérica, Argentina, Ecuador y Perú, luego Centroamérica, República Dominicana, Panamá y El Salvador, y ahora Europa. En cada parada, el patrón se ha repetido: líderes con discursos de orden, soberanía, control migratorio y énfasis en seguridad. El momento más comentado de la gira centroamericana fue su visita al Cecote en El Salvador, junto al presidente Nayib Bukele, quien no solamente defendió su modelo de mano dura contra el crimen organizado, sino que lo presentó como una experiencia exportable, eficaz y políticamente rentable. ¿Qué señal está dando Kast con este despliegue? Varias, y todas deliberadas. Hacia afuera busca instalarse temprano como un actor con redes, afinidades ideológicas claras y presencia internacional, algo que históricamente Chile ha valorado en sus presidentes. Hacia adentro transmite que su liderazgo no se agota en la coyuntura doméstica ni en la negociación chica con partidos, sino que se piensa desde una coordenada mayor: seguridad, orden y alineamientos políticos globales. También hay un cálculo de tiempos. No estar en Chile durante buena parte de los 3 meses previos a la llegada al poder le permite tomar distancia del ruido fino, las presiones por sus secretarías, las disputas entre republicanos y Chile Vamos y el malestar que se ha ido acumulando por la percepción de desequilibrio en los nombramientos. Mientras la olla a presión hierve, Kast gana margen, posterga definiciones y refuerza la idea de que las decisiones finales pasan por él. El costo es evidente: críticas por ausencia y por dejar en suspenso definiciones clave, pero el beneficio también es claro: construir autoridad presidencial antes de asumir, mostrarse cómodo en escenarios internacionales y consolidar una narrativa de liderazgo fuerte con referencias claras y sin ambigüedades. A su regreso este viernes, el presidente electo deberá volver al tablero local y resolver los nudos pendientes, pero lo hará, al menos simbólicamente, desde otro lugar, el de alguien que ya empezó a ejercer el cargo, aunque todavía no se siente en la moneda.